Bueno, regresamos, estamos analizando el tema del espionaje de la semana pasada, que salió la semana pasada, Javier. Sí, no, sin lugar a duda el Poder Legislativo tiene un importante rol aquí. Yo también me gustaría escuchar una opinión del Poder Judicial. Claro. Es decir, un contrapeso y un control clave en estos temas es el Poder Judicial. Nunca nadie le pide al Poder Judicial rendir cuentas de nada. A mí me encantaría escuchar al Poder Judicial explicar cómo funcionan los permisos que dan, cuando los dan, con qué criterios se dan, quién los da, cómo se piden, todo ese proceso. Me encantaría conocerlo y entenderlo. Sospecho que si existe a detalle, ha de ser anticuado, como lo suele ser en la mayoría de los países que no han ajustado ante los cambios tecnológicos, etcétera. Los medios también. Sería muy útil. La mayoría de los periódicos y medios en otros países tienen protocolos de cómo y cuándo sí se publican y cuándo no. Hay al igual que hay una tensión entre el tema de la privacidad y la seguridad pública o seguridad nacional, hay una tensión entre la privacidad y el derecho a la información, entre la privacidad y la transparencia y rendición de cuentas. Yo sí creo que sí se deben de aceptar en ciertas situaciones filtraciones por parte de periodistas, sin revelar fuentes por parte de periodistas. Muchos de los grandes casos de periodismo de investigación no hubieran existido sin algo de eso. Lo que sí debe de existir, y también nos los deberían de explicar los periódicos y los medios, es cuáles son sus protocolos para asegurar que no están siendo utilizados, etcétera, etcétera. Y luego están los privados, que también al parecer aquí y en todos lados espían, y luego las empresas que venden estos servicios. Aquí hay una empresa en particular involucrada, NSO Group. A mí me encantaría que también ellos nos explicaran un poco más a quién venden, con qué criterios. Es una empresa sumamente secreta, nadie le queda claro qué onda con esta empresa. Pues eso también está mal. Yo agregaría a algo que valdría la pena que nos explicaran, es qué pasa cuando se encuentra un centro de espionaje. Sabemos, yo me puse a investigar, que por ejemplo el gobernador Montiel en su momento en el Estado de México tenía un centro de espionaje y los cacharon. También el gobernador Peña Nieto en su momento tuvo un centro de espionaje que le puso un exdelegado del CISEN y lo cacharon, entre otras cosas porque Manlio Fabio Beltrones estaba muy enojado porque lo estaban espiando, muy al estilo de lo que dice Jorge, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando agarran a estos espías? ¿Los meten a la cárcel? ¿Los dejan ir? En fin, ¿no? O sea, hay evidencia de que han encontrado espías. La pregunta es, ¿qué pasa? Yo no sé qué pasa, ¿no? Jorge. No, nada. Mi experiencia es que nada. Yo presenté una demanda ante la PGR cuando el libro del Bester Gordillo, porque pues obviamente publicaron todas sus conversaciones, o muchas, entre ellas conversaciones telefónicas conmigo. Y no es porque les interesara yo, sino les interesaba ella con quien llegar a hablar, pero me publicaron a mí varias. Metí una demanda a la PGR, esto hace más de 10 años, y hasta la fecha simplemente ni tengo el acuse de recibo y ya, nada más. No sucede absolutamente nada. La última, que fue con el hijo de Andrés Manuel López Obrador, si no me equivoco, le publicaron una conversación, no me acuerdo muy bien con quién, hace unas semanas, 3, 4 semanas. No ha pasado nada. No sé si él haya interpuesto un recurso, una denuncia ante la PGR o no, pero si lo hubiera hecho, igual no hubiera sucedido nada. Bueno, y esa fue la respuesta del gobierno, metan su demanda a la PGR, ¿no? Eso es para que los investiguen por defamación. Sí, bueno, exacto. Es increíble, digamos, esta manera de acercarse al problema sin aceptar lo evidente, como diciendo, bueno, a nosotros no nos parece que esto sea verdad, no pensamos que esto es cierto, no pensamos que no sé qué. Señor, pero si la acusación es que el único que tiene estos aparatos y este software para espiar es usted. Sí. Sí. Todo lo que sea ellos, solo usted, no hay tercero, nadie más. Sí. Entonces, díganos usted, que es el que lo tiene,
para qué lo usó, y que si tiene la autorización del juez o no lo tiene. Explíquenos, porque aquí no hay más que un imputado. Así es, totalmente. Bueno, ¿y qué les dice la declaración del presidente que él se siente espiado? O sea, otra vez, esta es especie de realpolitik de pues sí, pues aquí es similar a su respuesta de la corrupción, sí, ¿no? es cultural. Hombre, pues es aquí. No, ¿En qué mundo viven? ¿De dónde son? Sí, así es México, hombre. No, a ver, si tú tuvieras un equipo israelí para investigar gente, tratarías, si fueras un gran empresario, tratarías o no tratarías de intervenir como primera prioridad del teléfono del presidente. Claro, 100%. Desde luego. Sí. Y no pondrías a un idiota a oír lo que va diciendo, pondrías probablemente sí. un equipo. Bueno, Sí. en la época en que era el procurador Sí. Medina Mora, llegó una notificación de que estaba en el aeropuerto esperando un equipo que había costado $60 millones, que era un equipo digamos, el último grito del espionaje israelí. Sí. Y nadie lo recogía y no se sabía de quién era, y empezaron a checar pues con los usual suspects, Sí. que si esto lo encargó la defensa, no, lo encargó la Marina, no, tampoco, lo La encargó DEA. Gobernación, no, era un privado. Era un privado. Te había comprado un Sí. aparato de espionaje de 60 millones, el último grito del espionaje israelí. Y ahí ha de estar operando. Sí. Yo creo que ese señor, el primer teléfono que quisiera tener intervenido es el del presidente Peña Nieto. Claro. Y los siguientes, obviamente sus competidores, y los siguientes las secretarías que le interesan a sus empresas y a sus negocios. Así que no está tan desencaminado. Oye, ¿no habrá y yo sido creo una- que el primer una empresa teléfono que de quiere tener intervenido, telecomunicaciones? No, ¿verdad? lo primero que quiere tener intervenido la embajada americana, Claro. pues es la red presidencial. Bueno, pues sí. Pero ante claro, eso, claro. pero ante eso uno esperaría pues medidas de contraespionaje, ¿no? Es decir, que estén encriptados los teléfonos, etcétera. Pero que diga el presidente, yo también me siento espiado, dices, puta, estarán haciendo su chamba. Pues esta ¿o normalidad, no? ¿no? Jorge. Bueno, mira, a reserva de saber más al respecto, es evidente que en este caso el gobierno sí tiene que responder. Dudo que lo haga, pero tiene que responder porque aquí no hay espacio, no hay margen Claro, para hacerse guaje. claro. Simplemente no hay, por lo que dice Héctor. Solo lo pueden comprar ellos. Bueno, es que se lo robaron, lo vendieron, lo alquilaron, qué sé yo. Todo eso es muy posible, pero también se puede averiguar. Hay registros de entrada y salida de dispositivos, de entrada y salida de personas a ciertos centros. Todo esto sí hay algún tipo de registro. No suceden estas cosas en la noche, a las 3 de la mañana, pues. Entonces, lo que es increíble ahorita es que el gobierno diga, pues yo no voy a decirles nada, lo que averigüen, pues a ver cómo les va. La oposición no la haga especialmente de tos, ni mucho menos. Y el gremio sí se escandaliza y grita mucho, pero solo a propósito de estos casos, no de los demás casos, digamos, de los últimos 5 años, si se quiere, no más. No nos vayamos a los años 50. Entonces, la presión real sobre el gobierno para que diga algo es muy pequeña. Sí. No es una presión especialmente, digamos, vigorosa o irresistible, y por tanto lo más probable es que no pase nada. Bueno, si les parece, cambiamos de tema y vámonos al tema de que también ocurrió la semana pasada. Se celebró la cumbre número 47 de la Organización de Estados Americanos, la OEA, que por primera vez tuvo lugar en nuestro país, en la ciudad de Cancún, con especial interés en la crisis política de Venezuela. Sin embargo, este evento no logró el resultado que se esperaba, ya que el Pleno de la OEA no juntó los 23 votos necesarios para aprobar la condena al régimen de Nicolás Maduro, que incluiría reconsiderar la formación de su Asamblea Constituyente. Debido al peso de alianzas históricas y la diplomacia petrolera, se consiguieron solamente 20 votos a favor, 8 se abstuvieron y 5 estuvieron en contra. Aunado, por cierto, a la ausencia del secretario estadounidense Rex Tillerson, el resultado fue un golpe, me parece, a la reputación de la OEA y sobre todo para la eficacia de la diplomacia mexicana, o por lo menos ese es el tema polémico a discutir. Desde inicios del año, el canciller Luis Videgaray ha buscado recuperar el liderazgo mexicano en la región,
mediar en la crisis venezolana de acuerdo con la estrategia de convertir a México en un actor con responsabilidad global. Sin embargo, esta política exterior ha sido cuestionada, entre otros por el propio Maduro, como un caso de ver la paja en el ojo ajeno. Considerando los resultados, vale la pena debatir los alcances de la OEA en la crisis venezolana y el papel de México en esta. Jorge, ¿qué opinas tú? Mira, Leo, en primer lugar creo que hay que celebrar el cambio de la postura de México frente a Venezuela, que se remonta a la llegada, en primer lugar, de Claudia Ruiz Massieu a la Secretaría de Relaciones Exteriores, después de 2 años y medio de José Antonio Meade, que fueron en esta materia, quizás en otras también, pero limitémonos a esto, realmente fueron 2 años y medio patéticos. Es decir, Meade se rehusó sistemáticamente a hablar de Venezuela, a recibir a los opositores venezolanos, a impedir que el presidente Peña lo recibiera. Es decir, fue una postura priista de la más vieja alcurnia. Estamos en los años 60. Bueno, a partir de Claudia Ruiz Massieu empieza a cambiar. Ella recibe a Lilian Tintori pocos meses después de entrar al gobierno, empieza a cuestionar la pertinencia del principio de no intervención en este caso, y cuando llega Videgaray con una claridad mayor que el de Claudia, aunque insisto, siguiendo lo que ella hizo, hay un vuelco completo a la política mexicana frente a Venezuela, frente a la OEA, frente a los derechos humanos y frente a la defensa colectiva de la democracia. Lo explica muy bien Héctor hoy en su columna de Milenio, y me parece que debemos congratularnos de esto, los que estamos de acuerdo con esto. Y quisiera hacer un breve paréntesis en los minutos que me quedan, Leo, porque a alguna gente de la izquierda o de la jornada o qué sé yo, van a decir, es que esto es contra el principio de intervención y la tradición mexicana. A ver, ¿qué hicimos con Allende? Rompimos relaciones diplomáticas con la dictadura de Pinochet al mes o menos de al mes, en cuanto sacamos a los asilados en la embajada. Y las mantuvimos rotas durante 16 años, en un claro ejemplo de una censura mexicana a una dictadura. Y votamos de esa manera en la OEA, en la ONU, sistemáticamente. Lo mismo sucedió con Somoza. Yo lo recuerdo porque le tocó a mi padre, con ojos abiertos, recibir en público la instrucción de López Portillo de romper relaciones con el régimen, con la dictadura de Somoza en Nicaragua, siendo eso aparentemente una violación flagrante de la no intervención. Mi padre, que sí le entendía esas cosas, a diferencia mía y de toda la bola de changos que escriben en una serie de periódicos, pues lo que decía es, no hay no intervención aquí, lo que hay es la defensa de los derechos humanos y de la democracia. Eso es lo que se ha venido haciendo con Videgaray en esta materia. Perdió esta batalla y ha perdido 2 o 3 anteriores, sí es cierto, y debe corregir los errores que se hayan podido cometer y que llevaron a este fracaso, dice Héctor, derrota, se le puede decir, da lo mismo. Pero retomando la frase de Héctor, yo creo que debemos felicitarnos o celebrar la derrota o el fracaso, porque fue por una buena causa y sobre todo porque crea las condiciones para que de aquí a muy pocas semanas y meses México siga enarbolando estos principios. Espero que esta vez para siempre, que no llegue pues un candidato presidencial que cree en estas tonterías todavía. Héctor, tú lo escribes hoy, que celebras la postura de México, más que la derrota, ¿no? Yo creo, porque a mí yo sí me quedé con un mal sabor de boca que por malditos tres votos te hayas quedado, cuando el 99% de la región, en términos de población y de PIB, estaba a favor de pasar esa resolución, ¿no? Se las jugaron a la cubana y se las ganaron a la cubana con unos votos. Bueno, pero sí. Perdón, es que ya te tienes que ir, ¿verdad, Jorge? Tengo que cortar ahorita, Leo, perdón. Bueno, entonces nos despedimos de ti. Te vemos la semana. ¿Quieres hacer un último comentario sobre esto? Mira, simplemente que lo importante ahorita es que se trabaje en 2 direcciones. Uno,
con Estados Unidos que le dé importancia a esto. La ausencia de Tillerson fue una vergüenza y contó mucho. Y dos, hay que trabajar, no sé cómo, no sé dónde, no sé cuándo, muy de cerca con los cubanos, porque al final del día, quienes siguen mandando en Venezuela, creo yo y cree toda la gente que sigue esto de cerca, son los cubanos. Y no hay solución a la crisis venezolana sin Cuba. Lo que hay que encontrar es lo que a los cubanos les atraiga lo suficiente para que cooperen en lugar de seguir siendo defensores incondicionales de Maduro. Gracias, Jorge. Nos vemos la semana que entra. Muy buenas noches. Nos vemos. Nos vemos, Jorge. Gracias, Héctor, Leo, Javier. Héctor. Bueno, hay otro ángulo en lo que pasó en la OEA, y que es una cosa en la que Jorge ha insistido mucho, y aquí hemos hablado mucho. No solo se trata de una política internacional que defienda la democracia y los derechos humanos, sino que esa política internacional lleva implícita una nacional también, en la que tú quieres exigir afuera lo que estás dispuesto y obligado a exigirte adentro. De manera que cuando te dicen, tú no tienes voz para criticar a los crímenes de Maduro porque no eres capaz de contener tus propios crímenes, que es el alegato de siempre, sí. ¿no? Sí, la diferencia es que yo estoy reconociendo mis crímenes, me someto, estoy dispuesto a someterme a un arbitraje internacional, porque lo que quiero es que eso no suceda. No estoy diciendo que soy perfecto, lo que digo es que quiero dejar de que estas cosas dejen de suceder en mi territorio. Y para ello tengo instancias internas, y si no me alcanzan, y si me las exigen los ciudadanos o me las exigen las naciones, me someto a instancias internacionales. Tengo estos males, pero los quiero corregir, mientras que el argumento dictatorial es: todos tenemos derecho a nuestros crímenes, no te metas con los nuestros. No, así es. No tenemos derecho, ni tú ni nosotros. La civilización no tiene derecho a estos crímenes, independientemente de dónde estén sus fronteras. Oye, y muchos en México le siguen el juego a ese argumento. Es un argumento muy fácil, ¿no? Sí. Así sí, y la dictadura cubana, sí, y la noche de Tlatelolco, sí. ¿Con qué cara me vienes tú a decir de la represión cubana si en México hubo la noche de Tlatelolco? Es que las dos cosas son siniestras. Sí. El 2 de octubre no justifica nada de los crímenes de la represión cubana, ni viceversa. Ni los crímenes de la represión cubana pueden servir para argumentar que Tlatelolco no estuvo tan mal. Es decir, ese argumento... Pero el principio de la no intervención era hipócritamente utilizado por los priistas en ese sentido. Bueno, tú no te metas aquí conmigo, yo no me meto allá contigo. Ese era el argumento subyacente, ¿no? Claro, totalmente, ¿Para qué Javier? nos metemos en líos? Pues sí, cada quien su golpe. Que no, exacto. Que cada quien su golpe. Que nadie se meta con nosotros, Sí, un poquito, ¿no? Antes de entrar a ese tema, yo no creo que sea un fracaso. Yo no creo que para nada se puede describir lo ocurrido como un fracaso de la diplomacia mexicana. Yo creo que se avanzó en la dirección correcta. Ah, sin duda. Bueno, sí, es un éxito. Es decir, 3 votos, Javier, en serio. Bueno, pues de islitas caribeñas que... Pues son las reglas conocidas, o sea, y públicas. pero te ganó la partida en ese sentido en la negociación los venezolanos, porque yo, sí. Mira, yo leí un artículo en El País, no sé si lo leyeron, de toda la crónica de cómo se dio la votación, y la cambiaron los venezolanos ya estando en Cancún, ofreciendo que lana, petróleo, deudas, esa negociación, donde dices, bueno, caray, que te gane Venezuela la negociación a México. Bueno, a México y a Estados Unidos, y a Brasil, y a Argentina, y a Chile, y a Perú. Pero yo creo que tú tienes razón. A ver, ¿cuál es el rol aquí de la OEA? El rol aquí de... Venezuela va a cambiar por razones internas. El 90% de las variables relevantes son internas. Lo que tiene que hacer la comunidad internacional en general y la OEA en particular es presionar al gobierno de Maduro y cuando sucedan ciertas cosas, acompañar el cambio de una cierta manera, si suceden ciertas cosas primero en Venezuela. ¿Qué ha estado haciendo cada vez más la OEA? Presionar al gobierno de Maduro conforme el gobierno de Maduro se ha ido cada vez más hacia el autoritarismo, cada vez más ha tratado de institucionalizar el autoritarismo. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que
que primero, como dijo Jorge, México cambie de postura. Y segundo, que cada vez más la correlación de fuerzas dentro de la OEA está favoreciendo el cambio, la condena a Maduro y el cambio en Venezuela, yo creo que se está moviendo la va en la dirección correcta. Pero si hubiera pasado... Que no logró, o sea, pensar... Imagínate que hubiera pasado la iniciativa. O sea, sí hubiera sido ahí un mazazo durísimo a Maduro. Tan es así que Maduro recibe a su ex canciller, a Delcy Rodríguez. Como héroe, bueno, claro. Como heroína. Claro, y le da la espada de... Una réplica de la espada de Bolívar. Pero en la lógica de lo que está diciendo Javier, hubiera sido un golpe, pero no hubiera sido un mazazo que destruyera el régimen de Maduro. Sí, hubiera sido un golpe en contra. Tampoco hay que sobredimensionar el efecto que esto pueda tener, ¿no? Perdón, tengo que hacer una pausa. Me están matando. Regresamos en un momento más. Bueno, aquí durante el corte estábamos teniendo una discusión muy buena. De los 3 votos. De los 3 votos, porque yo insisto, y tú conoces más el tema diplomático, Javier, pero me parece increíble que todos los países importantes del hemisferio, todos, no hayan podido conseguir 3 votos de 3 islitas caribeñas o 2 países centroamericanos. Se me hace increíble. Te lo digo, a lo mejor desde un punto de vista naïve, ingenuo mío, se me hace increíble que quien sí pudo lograrlas y las cambió a su favor fue Venezuela. Bueno, mucha gente... Explícame eso. Ahí te va. Mucha gente siempre pregunta para qué sirven las embajadas, es un gasto inútil de nuestros diplomáticos, incluso Hacienda, de donde viene Videgaray, siempre se quejan de eso. Bueno, yo soy de la noche a la mañana no puedes conseguir votos si no has hecho un trabajo de años, sino es que de décadas que ha hecho Venezuela y que ha hecho Cuba y que México ha dejado hacer en Centroamérica. La semana pasada hablábamos de Centroamérica y cómo México ha descuidado de Centroamérica, ni se diga el Caribe. ¿Cómo esperas que de un día para otro, porque de repente México cambia de opinión en Venezuela? No. A ver, es que es importante, porque es todo el hemisferio. O sea, es Estados Unidos, México, Brasil, Argentina. Estamos ahorita hablando de México. Colombia, todos esos países. Estamos hablando de México y del fracaso, como dijiste. Bueno, no puedes esperar que México, y ahorita si quieres hablamos de Estados Unidos y de Brasil, de la noche a la mañana vaya a estos lugares y diga, oye, ¿saben qué? Voten a favor de nosotros. Bueno, ¿y por qué? Ahora, supuestamente ya los tenían. La crónica es que ya tenían los votos y se les fue. Ahora, ese es el punto, Héctor. Tú decías acá que a la cubana, eso me gustaba. Es que los cubanos tienen una habilidad muy desarrollada. Llevan muchos años haciendo exactamente eso que dicen. En el Caribe. Trabajo diplomático. Todo el tiempo, porque se están defendiendo de un montón de cosas y con gran éxito. Bueno, ya llegaron a presidir la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. ¡Cuba! ¡Con Libia! Bueno, está entonces, eso que dice Javier es la neta. Tú no puedes cosechar ahí lo que no has sembrado pasito a pasito. Y se los chamaquearon, según leí, porque 4 minutos antes de que se votara, metieron 3 distintas resoluciones que tienen que discutir. Y en esa discusión de las 3 resoluciones, se les fue el foco y se fueron. Y luego... No me gusta que les llames islitas caribeñas. Te voy a decir porque ya quisieras una de esas islas, aunque sea un callo, para un fin de semana de lujo en tu vida. Sin duda, no. Es que tú eres caribeño. Por cierto, felicidades a Héctor por su doctorado honoris causa. Entonces, le pides su voto y les llamas islitas. Son países chiquitos. Son países chiquitos, ¿no? ¿Eso es descriptivo o no? México es chiquito frente a Estados Unidos. Hay que tener cuidado con esas descripciones. Ya quisieras un callo, ya no digo una isla. Sí, un callo caribeño. Sin duda. Bueno, entonces sí, México, si quiere tener esta posición activa, que para mí es como dice Javier, es el gran éxito de esta reunión, es haber tomado esta posición, tiene que desarrollar, y esta es la lección, digamos, de Cancún, la negociación micro, el te doy, me das en corto, la confianza construida a lo largo de muchas negociaciones en las que votaste igual y a veces en contra y a veces distinto. ¿Y ese poder no lo tiene Estados Unidos? Más que nadie en el mundo. Pero por eso, entonces, esto también es un fracaso. Pero nosotros como que estamos... el gobierno de Trump se hizo... Si entiendo bien lo que dice Javier, estamos como oxidados en materia del trabajo en los organismos internacionales, ¿no? Sobre todo en esta región.
¿no? Que sí la hemos descuidado, y no se trata de dejar de voltear hacia América del Norte y voltear hacia América. No, no. Sin duda. México hizo un trabajo muy importante en los 80s en Centroamérica, en fin, en otras épocas sí hemos hecho ese trabajo diplomático que te permite en su momento pedir votos y negociar a detalle lo que le importa a ese país en particular. Y aquí ¿no? meto el tema de las otras variables. Quita a México. México es el que estuvo cabildeando esto, pero con México estaba Estados Unidos. Sí. Brasil, se habla de que Brasil tiene una larga tradición de su escuela de diplomacia, etcétera. Pues tampoco la ejerció. Bueno, yo creo que... Argentina, a ver, Chile, que quede claro Colombia. que se avanzó. Hace 3 años la votación hubiera sido todavía peor. Sí, es decir, sí se ha avanzado. Hay una creciente correlación de fuerza, una nueva correlación de fuerza en la OEA que favorece el trabajo de presión a Maduro. Ahora explícale eso a los venezolanos. Bueno, Brasil está Ahora ahorita... explícale eso a los venezolanos. Vimos este fin de semana el video de que puso Tintori, de que están torturando a López, en fin. O sea, véselos explicar, oigan, ahí vamos avanzando, aguanten, otros 80 muertos y a lo mejor sacamos los 3 votos más. La OEA no depende, lo que sucede en Venezuela, ni remotamente depende de lo que haga o no haga la OEA. Depende de lo que sucede en Venezuela principalmente y será acompañado por la OEA. Pero tampoco pensar que si hubiera votado diferente hubieran cambiado las cosas en Venezuela ni remotamente. Yo creo una gran presión sobre Maduro. Yo creo que los venezolanos harán también bien las cuentas y verán qué países estuvieron tratando de apoyarlos y cuáles no. En ese sentido... Ese es un buen punto. Entonces, aquí sí sería muy interesante la reconstrucción de la crónica micro, la del país. Creo que hizo Javier Lafuente, era muy buena, pero me quedó un eslabón perdido a mí, que es El Salvador, que es el que realmente cambia de la condena a una cosa más vaga. Y luego confunde la situación y de pronto se pierden los votos necesarios. No, y de pronto ya se estaba hablando de México. Sí, claro. O sea, sí le dieron el spin de, bueno, vamos a hablar de los 43 de Ayotzinapa y en fin, ¿no? Bueno, pues esa es la estrategia de... La diferencia, como decimos, es que México dejó entrar al arbitraje internacional a estudiar esto. Sí. Entonces, para que sean equivalentes, Venezuela tendría que dejar entrar a la Corte Interamericana a juzgar lo que está sucediendo. Entonces sí, es equivalente. No, bueno, y para los que siguen pensando que en Venezuela hay más democracia que en México, pues... Pero ¿como quiénes son esos? Uy, hay muchos. Cada vez menos, ¿no? Sí. Bueno, en la jornada yo leo a un par de ellos que sí lo creen, ¿no? Pero en fin. Yo creo que hay que poner las cosas en su... Digo, esta democracia es muy ralita en muchas cosas y tiene muchos problemas, pero hombre, perdón, no, yo sí creo que como decía nuestro profe Sartori, no hay que estirar mucho la liga en esto de las comparaciones, ¿no? Yo sí creo que durante mucho tiempo la Venezuela chavista seguía estando del lado de del lado, digamos, democrático. Por más que fuera una democracia no liberal, seguía estando todavía de lado y podían ganar la oposición, de hecho ganó el Congreso, pero recientemente dejó de estar de ese lado y ya claramente está encaminada en una ruta hacia la institucionalización del autoritarismo. Y por eso era muy importante esta resolución, porque lo que viene de la Asamblea Constituyente es el siguiente paso hacia ese autoritarismo. Pero en fin, ya nos tenemos que ir. No lo hubiera detenido, la decisión no lo hubiera detenido. Pero le hubiera puesto mucho más peso. Pero en fin, digo, es parte de la polémica. Gracias, Héctor. Leo. Gracias, Javier. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.